Bueno, vamos a ver la segunda parte, vamos a volver a compartir. Bueno. Dejé de grabar para poder armarlo. Este es el que debes ver vos, Sofía. Sí, ahí me fijé y solo tengo ese. El anterior no lo tenía. Claro, Disculpa. ya fue cargado, yo lo revisé ayer porque el grupo de la otra comisión también me había dicho, profe, me parece que no está cargado, lo volví a cargar todo junto de nuevo, pero cualquier cosa tengo aquí para que me manden un WhatsApp y ya que les quede algún compañero mi teléfono por cualquier consulta, pero tienen ahí, les voy a mandar ahí los PDF. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Nosotros habíamos hablado hace un ratito de que el objetivo era obtener herramientas para el conocimiento, ¿no? De la vida profesional. Y para resumir lo de la clase anterior o lo del que hace un rato hablamos, dijimos, detectar unas necesidades para definir un problema. Dejar claro el tipo de servicio que yo le voy a presentar al cliente. Ese sería como un resumen del resumen de resumen, ¿sí? Determinar claramente la clase del proyecto, ¿sí? Porque todos los proyectos van a nacer con limitaciones, por ejemplo, el espacio, las cuestiones que tienen que ver con el tiempo de desarrollo de la obra, un presupuesto, un espacio que se puede desarrollar o no por cuestiones de normativa, algunas necesidades concretas, circunstancias personales del cliente. Che, ahora estamos todos con esto, estoy aislado por COVID. Bueno, hay cuestiones que no voy a poder desarrollar, entonces tener previsto que puede suceder que haya gente del personal de la obra que no vaya, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Que la tarea de un ingeniero consiste en dar soluciones a esa necesidad de proyecto, teniendo en cuenta y teniendo previsión de cada una de esas limitaciones, ¿sí? Para un ejercicio de la vida profesional, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para hacer el desarrollo de esta primera etapa de prefactibilidad, como hablábamos un ratito, una primera reunión con el cliente, ¿no? O el comitente, que también lo podemos encontrar como comitente, ¿sí? ¿Yo qué hago? Me reúno con el cliente, comienzo una producción, ¿sí? De estos bocetos, de este estudio del tema, estudio antecedentes, me reúno con el cliente, reviso la actividad, me presenta sus limitaciones, che, este presupuesto no puedo, hasta acá llego, estas limitaciones son las que están, vuelvo a producir, me vuelvo a reunir con el cliente, vuelvo a revisar, etcétera, hasta que el cliente me contrata, ¿sí? ¿Qué hago? Una vez que yo tengo los contratos de tarea profesional, voy al sitio, mido, resuelvo, reviso la documentación que presento y comienzo mi actividad nueva. ¿Sí? Lleguemos a un acuerdo, contrate la tarea, etc. Durante el proceso de la obra también hay revisiones de ese proyecto, ¿sí? La tarea de proyecto no termina cuando yo le entrego el plano al cliente, el plano como ejemplo, ¿no? Sino que es una constante revisión y cambio, ¿sí? Estos alcances son, hoy vamos a ver, el plano de anteproyecto, un plano para permiso de edificación o permiso de construcción, también como se lo conoce en algunos municipios, y el proyecto ejecutivo, que es el desarrollo de todo este legajo técnico que habíamos visto o leído hace un ratito en las líneas anteriores, ¿sí? o en la unidad del anterior. Vamos, por ejemplo, a hacer un proyecto de vivienda, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de algunas cuestiones de vivienda, pero acá podemos hacer edificios, duplex, estacionamientos, depósitos industriales, naves, edificios, loteos, fábricas, estaciones de servicio, planta potabilizadora, etcétera, 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 tienen este mismo caminito, ¿sí? Lo hablamos hace un ratito en el Power anterior. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un proyecto y cumplir con ciertas etapas. Cada una de estas obras distintas cumplen con esas etapas, les aseguro. ¿Sí? La revisión, búsqueda de antecedentes, preparación, etc. Y para hacer el trabajo en la ciudad de Córdoba, nosotros habíamos estado viendo, por ejemplo, que había varias ordenanzas que lo regulaban. Acá, como ejemplo, vamos a tener las ordenanzas, vamos a ver la ordenanza de código de edificación y la ordenanza de ocupación de suelo. Como habíamos hablado también anteriormente, y para repasar y ajustar, lo tienen completísimo el apunte para que lo estudien de ahí. Recuerden que esto es un resumen, ¿sí? Y un apoyo a lo que ustedes tienen como apunte. Regulan las normas de habitabilidad de construcción, ya sea edificios nuevos, ampliaciones, refacciones, etc. ¿no? Y es para el desarrollo en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba. Van a ver que ustedes en los distintos municipios, en sus ciudades o comunes, etc., seguramente tienen códigos de edificación que regulan normas de habitabilidad también de los municipios, ¿no? dentro de su ejido. Por ejemplo, regula
iluminación de locales, ventilación, tamaños de los ambientes, tamaño de los patios, cuánto tiene que medir las escaleras, los espacios comunes, la cantidad de baños, ¿sí? Por ejemplo, en un estadio, en un auditorio, en una universidad, ¿sí? Y estipula y también da un cierto resumen de una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los trámites de la gestión y cuántas piezas gráficas tengo que presentar en Córdoba, ¿sí? Y para la ordenanza 8256 o la actual 12483, la ocupación de suelo es la ordenanza que regula la ocupación de suelo, ¿sí? Cuánto puedo ocupar yo del terreno con respecto a los metros de mi lote, ¿no? Define carácter urbanístico, define FOS, define SPOT, define alturas máximas y retiro, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Esto lo tienen dentro del apunte como definiciones y también lo tienen dentro de las ordenanzas estas, ¿no? Hay una parte donde dice ordenanzas, en la ordenanza hay una parte que dice todo el glosario, ¿no? De lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo quiero presentar una vivienda agrupada, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es presentar un informe técnico, ¿sí? Un plano de anteproyecto con toda la documentación que me dice la MUNI que tengo que presentar. ¿En dónde? En el código de eficacia, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Considerando las cuestiones que tienen que ver con el POS, con el FOD, con el carácter urbanístico. Luego, ¿qué hago? Una vez que tengo este informe técnico, me voy al colegio profesional donde tengo los requisitos y todos los instructivos de presentación, ¿sí? Para después, con el plano del colegio y con el plano del informe técnico, solicitar, con alguna otra documentación que vamos a ver más adelante, algunos requisitos más que nos piden para hacer la presentación del permiso de eficacia, ¿sí? Donde yo voy, presento, me emiten una tasa, pago esos derechos o permisos y puedo comenzar con el proceso de construcción. ¿Qué puedo presentar? Acá vemos que en el código de edificación, ven aquí, tienen la referencia. La ordenanza 9387 del código de edificación dice procedimiento para la realización de la construcción de obras. O sea, está todo en la ordenanza, ¿sí? ¿Qué tengo que presentar para obtener un permiso de edificación? Una planta general, todas las plantas que tenga, en el caso que tenga más de un nivel, planta de techos, cortes, fachadas, planillas de aberturas y toda la documentación que me diga obras privadas. ¿Qué son los cortes, las plantas, las vistas, las fachadas? Vamos a ver ejemplos ahí. Son proyecciones a escala, ¿sí? De lo que yo quiero construir. Obviamente, yo no puedo presentar el plano de mi casa, porque es muy grande, no existe. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce a una escala que yo pueda tener adentro de una hoja, ¿sí? Que está determinada por una escala particular para los planos municipales, que es escala 1 en 100, ¿sí? Y una carátula donde voy a poner toda esta documentación, ¿no? De quién es el lote, cuál es la propiedad, cómo se designa, ¿sí? Qué número tiene de parcela, qué dice catastro de la condición de esa parcela, y las consideraciones del FOS y del FOD, que están dentro del apunte, lo que significan, pero que lo vamos a ver ahora también. Acá tenemos las carátulas. ¿De dónde las saco, profe? Ahí está dicho, de la ordenanza de código de eficacia, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos tipos de planos municipales. Los planos de proyecto, este es en Calera, por ejemplo, por eso van a tener el plano con una sola carátula, y acá tenemos dos ejemplos en Córdoba, ¿no? Un plano con doble carátula. ¿De dónde saca la carátula, profe? Del código de edificación. Con una planta de techos, los cortes y las vistas, y acá pasa lo mismo. Planta baja, planta alta, y todas las plantas sucesivas en el caso que nosotros necesitemos más de un nivel, ¿sí? Esta tarea se llama transcripción y proyecto, es decir, yo copio algo que ya estaba y lo paso y le incorporo mi proyecto. Los proyectos se presentan en rojo, ¿sí? Los relevamientos, el relevamiento es como una foto de una construcción en la que está, se presentan en color negro, y cuando yo combino algo que ya existe con un proyecto nuevo, hago de dos colores, rojo y negro. Acá tenemos más cerquita un plano, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos la fachada, los cortes, en este caso varios cortes. Esta es una vivienda individual agrupada, ¿ves? Tienen dos unidades dentro de la misma parte, con planillas y algunos elementos que nos piden dentro de la red.
Y acá tenemos estas definiciones que damos recién, ¿no? ¿Cuáles son los significados de estas palabras que regulan la ocupación del suelo? Determina el factor de ocupación de suelo, este coeficiente fijado para establecer una superficie cubierta edificable de una parcela en una proyección horizontal sobre el terreno. Es decir, visto desde arriba, ¿sí? El factor de ocupación total es un coeficiente también, pero que establece la superficie cubierta edificable para una parcela completa, ¿sí? Ya sea en un nivel o en todos los niveles, ¿sí? Que se supone. Ahí lo vamos a ver en un ejemplo más o menos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una de las zonas de la ordenanza, ¿sí? La ordenanza está dividida en la ciudad de Córdoba por diferentes tipos de zonas. Acá tenemos una, por ejemplo, G1, elegí una al azar, ¿no? Que me dice factor de ocupación de suelo, que es el 70%. El factor de ocupación total es 1 como máximo. Y la altura de edificación es 1050 y me dice que puedo hacer 2 plantas, más, planta baja, perdón, más 2 plantas elevadas. O sea, hasta un máximo de 3 pisos sin superar los 1050. Esos son los parámetros que nosotros podemos tener, por ejemplo, en una pregunta de parcial. Si yo tuviera que sacar alguno de estos porcentajes. Estos datos son datos que me da la MUNI, no invento. ¿Sí? Yo lo que hago, en base a los metros cuadrados de mi lote, saco esos porcentajes o esos índices y aplico a la construcción. ¿Cómo? Y ahora sí, tomen nota. Tomen apuntes. Y que quede grabado para los que no están en clase, porque hay solo 42 asistentes. El factor de ocupación del suelo siempre es un valor expresado en porcentaje. Siempre. ¿Sí? Y sería la parte del terreno que nosotros podemos ocupar en planta baja. ¿Y cuánto tenemos que dejar libre? Por ejemplo, en este caso, tenemos 70%. Entonces, si yo tengo el 70% de mi lote a ocupar, con construcción, tengo que dejar obviamente el 30%. Entonces, por ejemplo, en un lote de 5.000 metros, digo, que si mi 100, es una regla de 3, por supuesto, que si mi 100% de mi terreno es 5.000, ¿cuánto me da el 70%? 3.500 metros cuadrados, ¿sí? Entonces yo puedo ocupar en planta baja, en un lote de 5.000, en la zona G1, 3.500 metros. Por lo tanto, tengo que dejar el 30% libre, o sea, 1.500 metros. Fácil, sencillo, regla de 3, de primer grado, ¿sí? ¿Qué pasa con el FOT? Factor de ocupación total. Siempre el FOT, también el cálculo es súper sencillo, van a ver que es así, pero en este caso siempre pesa en números, ¿sí? Son unidades, por eso se llaman índices. Factor de ocupación total es un índice. Y expresa que puede ser 0,5, puede ser 1, 1,5, 2, ¿sí? Etc. Y expresa la cantidad, depende de la zona, y expresa la cantidad de metros cuadrados totales que yo puedo hacer en una edificación, ¿sí? ¿Qué resulta ser? ¿Cuál es el resultado? Multiplico el lote por el índice. Entonces, si yo tengo 5.000 metros, yo con un FOT de 1 tengo que multiplicar los 5.000 metros por ese índice, por 1. O sea, me da 5.000 metros total. O sea que yo, en planta baja, en primer piso y en segundo piso, la suma de los 3, tengo que ocupar 5.000 metros. Porque hago planta baja y 2, porque recién hablábamos que esta zona me permitía planta baja y 2 pisos, ¿sí? Profe, si no me Profe, limito... disculpe una pregunta. Sí. En el FOT, ¿usted no va a dar el número que tengamos Claro, que usar? claro. Estos son datos. Vos no inventas la zona del suelo, del uso del suelo. Che, yo para mí acá tiene que ser de 60%. No, son datos. Yo lo que sí te voy a pedir es, si vos tuvieras un lote de 4.000 metros y un FOS del 40%, ¿cuánto podés ocupar? Y vos me decís, bueno, profe, pero hago el cálculo. Bueno, ese es un poco el objetivo, ¿sí? Que puedan ustedes identificar. Claro, me refiero en el caso del FOT. En el En FOT. el caso del FOS también. El número 1. No, eso se lo doy yo. Ah, bien, gracias. Claro, ¿por qué se lo damos nosotros? Porque es un valor que se lo da la municipalidad, ni siquiera lo doy yo. Es un valor expresado para una zona, para la municipalidad. No, es un factor, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en la zona E. Acá la zona E que dice que también el 70% se puede ocupar en planta baja. Pero acá que me cambia en la zona E, me dice que yo puedo hacer hasta 4 pisos. Y tiene un FOT de 2. ¿Sí? Según el punto del 3B,
para la zona E, el FOT es de 2. Entonces 2 por 5.000 me da un valor de ¿cuánto? 10.000. Que lo tengo que distribuir en planta baja y todos los niveles que pueda, ¿sí? ¿Según qué? Según lo que me diga el ordenador. Es súper sencillo el cálculo, súper sencillo. Ahora bien, no solamente tengo que tener en cuenta las consideraciones con respecto a cuánto tengo que ocupar en planta baja a través del FOS, cuántos pisos puedo hacer a través de la altura máxima del perfil, cuántos metros totales puedo construir, sino que tengo que también tener algunas consideraciones acerca de las normas de habitabilidad del interior. Acá nosotros hablamos hace un ratito que el código de edificación regula de edificabilidad. Entonces, normas de habitabilidad y de edificabilidad. Entonces, regula también anchos de patio, categorización de locales, ¿sí? Lo tienen ustedes ahí en los capítulos, consideraciones que tienen que ver acerca de dotaciones mínimas, cuántos baños tiene que haber con respecto a la capacidad del local, capacidades de metros cuadrados de locales, etc. Con esto del COVID se ha utilizado mucho esta cuestión del aforo, ¿sí? ¿Cuánto es la capacidad del terreno, de un equipamiento, de un boliche, de un restaurante? Depende de la cantidad de metros cuadrados que tenga. Ese es el aforo que hablábamos en la época de COVID, ¿sí? Seguimos en la época de COVID, pero en la época de pandemia, ¿no? Cuando tenemos que salir a algún sitio. Y define también las cuestiones relativas a la iluminación y ventilación, a la dotación mínima de los vanos o de los vacíos de iluminar y ventilar. Hago así porque acá tengo una ventana, ¿no? En clase hago así a la ventana también, ¿sí? En el capítulo 3 regula este tipo de normas. ¿Y cómo hacemos para aplicar el cálculo? ¿Qué dice el capítulo o qué dicen los artículos de esa ordenanza, ¿no? En relación a los tipos de iluminación? Dice que existen varios tipos de iluminación, pero existen uno principal, que es el que nosotros vamos a considerar para hacer la aplicación del cálculo, que es la iluminación lateral, ¿sí? A través de paramentos laterales, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para calcular ese valor? Se toman algunas variables. La variable I, que es la superficie del vano de iluminación, o sea, el hueco para poner la ventana, ¿sí? La S es la superficie del piso del local, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, no sean problema que lo van a tener. No solamente grabado, sino que además lo tienen en el PDF para practicar. Y S1 va a ser la superficie resultante, o la parte cubierta, que vamos a nosotros tener que hacer en el caso de que tengamos una galería y una alera, ¿no? Y acá tenemos algunas cuestiones a considerar, que dice que los locales con iluminación directa se realiza a través del siguiente cálculo. La I, que sería la superficie mínima del vano, va a ser igual a la superficie del piso del local, incluido todo, ¿sí? Incluido donde está el placar, donde está todo, porque es el piso del local, dividido 10. O sea, el 10% tengo que tener una ventana. Y cuando nosotros hacemos la ventilación, según el mismo capítulo, en relación a otro tipo, o un artículo más avanzado, dice que, bueno, podemos tener un tipo de ventilaciones que es la directa, por conducto o ventilación mecánica. La ventilación mecánica, por ejemplo, son las ventilaciones que se realizan en fábricas, en equipamientos de tipo industrial, ¿sí? Cuando nosotros prendemos una luz y se produce, empieza un extractor a funcionar, esa es ventilación mecánica, ¿no? Están permitidos en algunos locales la ventilación mecánica y la ordenanza determina cuáles sí y cuáles no, ¿sí? La ventilación directa, que es la que vamos a calcular nosotros, dice que se obtiene a través de vanos abiertos al exterior, ¿no? Es un espacio que da un patio, que da un frente, etc., ¿sí? Cualquiera sea la altura de la edificación, y dice que para el cálculo vamos a utilizar para la ventilación un medio de lo que calculamos en la iluminación. O sea, la misma no te hace volver a calcular la superficie y todo, sino que lo que te dio la ventilación, lo que te dio la iluminación, la mitad tenés que ventilar, ¿sí? Si la puerta-ventana es corrediza o la ventana es corrediza, calcula la mitad. Si la ventana es completa, yo le agarro y le tomo, perdón, el cálculo completo. Ahí lo vamos a ver en esto. Acá tenemos algunos planos, ¿sí? De sectores de obras de arquitectura. Tenemos acá un dormitorio, ¿sí?
¿Cómo vamos a hacer para sacar la iluminación del dormitorio? Vamos a hacer la superficie del local, en este caso ven que yo calcule 520 por 330. ¿Por qué 520? Porque es 460 más 060. ¿Se acuerdan que les decíamos que tenemos que hacer el piso del local? Todo el piso completo del local, dividido 10 me da 1,716 metros cuadrados. Y la ventilación es un medio de eso que habíamos calculado como iluminación, entonces me da 0,858 metros cuadrados. Ahora para el baño me dice que 260, que es la medida que tiene el baño, por 1,60, dividido 10 me da 0,416 metros cuadrados, que yo tengo que tener el vano de ventilación. Y la ventilación me da la mitad, ¿sí? Un medio me da 0,2 o 0,20 o 0,21 por el redondeo metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la idea? Proponer una abertura, en este caso una de 10, en el caso del dormitorio, y una de 5 en el caso del baño, para hacer el cálculo. Entonces yo digo que voy a proponer una abertura de 250 por 1, o sea que me da 250 metros cuadrados. O sea, me verifica, porque yo necesitaba 1,72, ¿sí? Y la mitad de este vano de 250 me ilumina, me ventila. Entonces, yo necesitaba 0,8 o 0,86 y tengo 1,25, me verifica. Fantástico. ¿Sí? Esa es un poco la idea para el cálculo. Entonces, a mí me da una superficie de ventana. No me dice qué tamaño tiene que tener la ventana. Yo puedo proponer la que yo quiera. Ahora veamos en el baño qué sucede. Mi propuesta es una ventana de 50 centímetros por el lugar donde la tengo ubicada, por 1 metro de alto. O sea que mi ventana me da 0,50 metros cuadrados. O sea que en realidad yo puedo tranquilamente utilizar esa abertura ya que necesito 0,42. Perdón. Y la ventilación, como es un medio de la iluminación, pero la ventana es abatiente, o sea, se abre completa, significa que me da 0,50 metros cuadrados, por lo tanto cubre, ¿sí? Por lo tanto verifica. Ahora en el estar comedor pasa una cuestión distinta, porque es un espacio mucho más grande, pero tiene un montón más de ventanas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el tema del cálculo. Entonces, el estar comedor me va a dar 9,90 por 4,20. ¿Por qué 9,90? Porque sumo los 4,93 más los 4,37 más ese espacio, me da 4,90 por 4,20, que es la superficie. Dividido 10 sería 41,58 metros cuadrados. Dividido 10 me da 4,158 metros cuadrados. La mitad de esa iluminación yo tengo que poder ventilar. Entonces yo propongo una ventana, en realidad 2 ventanas, que son PV1. No tiene que solamente un vano cumplir, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, le pongo una ventana que tiene 610 por 2, la PV1, 610 por 2, la tomé el vano completo, me da 12,20 metros cuadrados. Cumple, ¿sí? Cumple un montón porque obviamente me verifica. Pero ¿qué pasa? Yo además tengo otras 2 ventanas acá. La B9 de un lado y del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en consideración? Que la B9, que es de 1 metro por 2,50, me da 3 metros cuadrados más. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a mí, esos 3 metros cuadrados de más que yo tengo, es una iluminación y una ventilación complementaria. No hace falta que yo la coloque por el código, pero sí suma a las características de diseño o a las características estéticas del espacio. Por lo tanto, es complementaria, pero yo con la primera ventana que tengo arriba, de 610 por 2 metros, me cumplía, porque cumplo con 12 metros cuadrados. Y yo tenía que cubrir 4 y pico, ¿sí? Verifica, por supuesto que verifica, pero puede que yo le agregue alguna cuestión en relación a la estética y que sea iluminación complementaria. ¿Tá? Es importante que tengan en cuenta, chicos, que el código regula dotación mínima, por ejemplo, sanitaria, regula iluminación y ventilación mínima, regula dimensiones mínimas de locales.
no regula dimensiones máximas de abertura o de locales. Yo puedo hacer una habitación de 5x5, pero me regula un mínimo, sí. Cuando hace el cálculo de abertura propuesta, el por 2, ¿por qué es? Porque son 2 de 9. 2 ventanas. Claro, son Ah. 2 ventanas. Si tengo 3, si tengo 1, eso en base al diseño que ustedes propongan. ¿Y por qué no hablo de la ventana donde empieza la cota de 4,93? Porque ahí continúa la cocina, este es el estar comiendo. Del otro lado está la cocina, que cumple con su iluminación y ventilación a través de su vano. Bueno, ahora vamos a... ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Qué les puedo preguntar para el parcial? ¿Qué les puedo preguntar? Cálculo, ¿sí? Verificación. Esto es súper sencillo, es 1 tanto por tanto dividido 10, esta es la iluminación. Tanto por tanto dividido 10, dividido 2, es la ventilación. Chau, pero facilísimo para hacer el proyecto. Es súper sencillo. Van a ver qué. Aplicación práctica, por supuesto, esto es lo que vamos a hacer. Y algunas cuestiones que tienen que ver con la solicitud de este detalle de carpintería o esta planilla de abertura, ¿no? Nosotros tenemos acá algunos ejemplos de formas de abrir y formas de cómo se dibujan las puertas para hacer el pedido a la hora que nosotros tenemos que hacer el ejercer la profesión. Siempre yo me voy a parar por fuera del local, en el que estoy por entrar, en el que estoy por acceder, y voy a hacer el ejercicio de hacer la apertura de puertas. ¿Por qué se piden así las puertas? Porque acuérdense que cuando yo tengo una puerta, tengo un tope, ¿sí? Si no sería puerta vaivén, ¿sí? De entrada y salida. Entonces, para que pueda cerrar y el tipo de bisagra puedan estar, yo le tengo que pasar siempre el detalle a la puerta, al carpintero o a la planilla completa de las fábricas de carpintería. Entonces, ¿cómo se solicitan las aberturas? Depende del tipo de abertura, que se lo van a ver en el segundo cuatrimestre con sistemas. Tengo que pedir el tipo de abertura, ¿sí? En este caso, voy a pedir las aberturas para todo este hall, ¿sí? Y yo voy a pedir una P3, tengo todas P3 acá, ¿sí? Y voy a pedir 3P izquierda y 3 derecha. ¿Y cómo sé? Bueno, acá justo hay 3 y 3, ¿sí? Siempre parándome por fuera del local, tomando como si fuera, mírenme acá ¿me ven el video o no? A ver, sí, profe. Porque yo no sé si me ven, porque yo como solo veo mi pantalla. Yo tomo la puerta con la mano izquierda y abro. Esa puerta es de apertura izquierda. Yo me paro por fuera del local, tomo la mano con la derecha y abro. Esa puerta es derecha, ¿sí? Rara vez yo agarre la puerta con esta mano y haga la curva así, ¿sí? Por eso esa puerta no es izquierda. Yo tomo con la mano y abro. La mano donde me queda abierta, donde me queda la puerta, esa es la mano y el sentido de apertura. Vamos a compartir nuevamente pantalla y ahí lo van a poder ver. Entonces, yo estoy parada acá arriba del local, ¿sí? Tomo con mi izquierda, se ve la manito, y abro, ¿sí? Esa puerta es izquierda. Ahora yo me paro aquí y tomo el picaporte con la derecha y abro. Para el lado donde me queda abierta la puerta, esa es la mano la que se abre. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, en la vista, ¿sí? Yo acá estoy parada afuera del local, ¿sí? Esta es la vista, sería como la foto de lo que veo. Yo estoy parada y abro la puerta, y me queda a mí esta puerta del lado izquierdo, ¿sí? Y se dibuja con las bisagras y la manijita de este otro lado. Esto es la forma de apertura, ¿sí? Cuando es completa, la puerta se va para adentro del local. Ahora bien, cuando no es completa, que está con línea de trazo, es decir, como la línea cortada, yo me paro, abro con la puerta derecha, con la mano derecha, pero la puerta se viene hacia mí. Por ejemplo, cuando estoy por abrir, a lo mejor en un baño, ¿sí? De un local. Vieron que algunos shopping tienen la puerta que se abren para adentro, ¿sí? Pero en algunos casos la puerta abre para afuera. Bueno, esta puerta, teniendo en cuenta que el interior del local está del otro lado, la forma de apertura también es derecha, pero se dibuja con línea de trazo. Miren acá en este ejemplo de la casa que veíamos hace un ratito,
tenemos una puerta izquierda, la P1, la P2 es derecha, y la P5 es derecha. Van a ver cuando lo tengan en planta, hagan el ejercicio de pararse por fuera del local y abrirlo, y van a ver qué sencillo que va a ser. ¿Sí? Así se piden las aberturas. ¿Sí? Voy a pedir 6P3, 3 izquierda, 3 derecha. Voy a pedir una P1 izquierda, una P2 derecha y una P5 derecha. ¿En base a qué? A la posición que tienen las plantas. Si yo esta puerta la pido al revés, no tendría problema para la apertura, pero sí tendría problema si yo tengo alguna actividad acá desarrollada, entonces yo tengo que abrir, lo mismo me pasa acá, a lo mejor en esta despensa, si yo esta P2 la pido al revés, el problema va a ser que puede que me dé contra algún artefacto o algún caño. Lo mismo acá, miren en el baño, si yo me equivoco y pido la P3 mal, cuando yo abro la puerta voy a ver a la persona sentada en el inodo, y no voy a ver primero la bachita, ¿sí? Entonces, hay algunas consideraciones que tienen que ver con el diseño también de los espacios, ¿sí? Si yo esta P3, que está tan acá acobachada, metidita en el dormitorio, la pido al revés, tengo que abrir toda la puerta para poder ingresar. Y pareciera como sonso, tener que salir de la pieza para volver a entrar para poder cerrar la puerta. Por eso es muy importante saber cómo se abren y cómo se cierran. Es parte de consideraciones que tienen que ver con el ejercicio de protección también. Entonces, dejo de compartir. Profe, que entra en el parcial, todo lo que leí. Profe, que entra en el parcial, todo el capítulo 5. ¿Qué tengo que estudiar? Algunas consideraciones que hemos tocado hoy, y por supuesto algunas cuestiones desde lo práctico, como cálculo FOS, como cálculo FOT, y cómo calculo, o cómo tengo que armar una planilla de carpintería, ¿sí? ¿Cuántas puertas P1, cuántas puertas P2, cuántas P3, y cuál es la forma de abrir? Eso sí se puede tomar dentro del parcial. ¿Sí? Le ponemos una planta, les pedimos que nos armen un detalle, les pedimos que desarrollen alguna cuestión con respecto a algún cálculo de FOS, etc. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a tener la grabación.